Bienvenidos a La Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Andrés y desde hace más de 15 años vendo tacos al pastor en un puesto callejero del centro de Cuernavaca. Mi padre me enseñó el oficio y heredé la vieja plancha de acero, la trompa que ya estaba más negra que roja y esa lona roja descolorida que apenas nos protegía del sol y la lluvia. Siempre me gustó trabajar en la calle. El bullicio, el olor de la carne asándose, la clientela fija que saluda como si fuéramos familia. Nunca pensé que algo tan cotidiano podía volverse una pesadilla. Todo comenzó un martes, a media tarde. El calor pegaba fuerte y yo preparaba los trompos para la noche. Un muchacho delgado, con gorra y camiseta negra, se acercó sin pedir nada. Solo se quedó mirando un rato y al irse, dijo: «Mañana paso a platicar contigo, patrón». No le di importancia. Pensé que era un cliente raro o alguien buscando trabajo. Pero al día siguiente, justo a la misma hora, volvió. Esta vez traía a otro, más alto y más serio. Se me plantaron frente a la plancha. «Aquí vas a tener que cooperar, Andrés», dijo el alto, como si ya me conociera. 50 a la semana, para que no haya problemas. Sentí que la espátula me pesaba el doble. No tuve que preguntar 50 qué, sabía que hablaban de miles. «Yo no gano tanto», empecé a decir. El de la gorra sonrió de lado. «Ganas lo suficiente para seguir aquí todos los días. Si no, ya te habrías ido, ¿no?». No levantaron la voz, pero el mensaje era claro. Me dieron 3 días para organizarme y se fueron como si nada. Esa noche casi no dormí. Mi esposa me decía que no les pagara, que fuéramos con la policía. Pero en esta ciudad todos sabemos cómo termina eso. A los 2 días, los mismos que te amenazaron saben que fuiste tú quien habló. El jueves aparecieron otra vez. Tenía la bolsa lista con el dinero. Me la quitaron rápido, sin contar, y me dijeron que pasarían cada semana, mismo día, misma hora. Así comenzó. Al principio traté de verlo como un gasto más, como si fuera la renta de un local, pero pronto se volvió una cadena al cuello. A veces no completaba y tenía que endeudarme para no fallarles. Empecé a abrir más temprano, a cerrar más tarde, hasta los domingos. Con el tiempo, noté que no solo yo pagaba. El señor de los jugos, la señora de las quesadillas, incluso los chavos que vendían discos pirata, todos tenían su día de pago. No hablábamos de eso, pero nos mirábamos con una mezcla de vergüenza y miedo cada vez que ellos pasaban. Un día de lluvia, mientras recogía, llegó un cliente de traje, empapado. Me pidió 3 tacos y mientras los preparaba me dijo en voz baja: «Ten cuidado, esos tipos ya han levantado a 2 que no pagaron». No quise preguntar cómo lo sabía. Pasaron los meses así, hasta que una noche, justo al cerrar, se presentó uno que no conocía. No traía gorra, pero sí la misma seguridad en la voz. «A partir de ahora, son 70 a la semana». Me quedé helado. «No puedo, apenas me alcanza». «Entonces vende más caro, vende más o cierra». Se fue dejándome la amenaza flotando en el aire. Esa noche hablé con mi hermano, que trabaja de mesero en un restaurante del centro. Me dijo que él conocía a un policía de confianza que podía ayudarme a que al menos no me subieran la cuota. Dudé, pero acepté. El policía vino al puesto al día siguiente. Pidió 2 tacos y me habló como cliente. Me dijo que podía arreglar la situación a cambio de un pago mensual para él. Otra cuota, otra cadena. La presión me estaba ahogando. Entonces, una mañana, vi desde lejos que los de la gorra estaban en el puesto de la señora de las quesadillas. Ella discutía, moviendo las manos, y uno de ellos le pegó un empujón. Me ardió la sangre. Caminé hacia ellos, pero al llegar me puse frío. El alto me vio, sonrió y me dijo: «Hoy pasamos por lo tuyo también». Esa tarde tomé una decisión.
Llamé a un primo que vive en Temixco y le pedí que me guardara el equipo del puesto por unas semanas. Le dije que era por una remodelación, pero en realidad estaba cerrando para huir del pago. El día que vinieron por el dinero, encontraron la lona roja enrollada, la plancha desmontada y el espacio vacío. No sé qué cara pusieron. Yo estaba ya a kilómetros, guardando los trompos y cuchillos en la casa de mi primo. Pasé un mes sin poner pie en el centro. Trabajé en un tianguis pequeño en otro barrio, donde todavía no había cobro de piso. Ganaba menos, pero dormía tranquilo. Nunca supe si me buscaron. A veces, cuando paso en el coche por el centro, veo que el puesto de la señora de las quesadillas ya no está, y el señor de los jugos tampoco. La calle se ve más vacía, más triste. Entendí que no era solo mi miedo, era el miedo de todos. Y que en este negocio, si no pagas con dinero, terminas pagando con algo peor. Siempre pensé que vender en la calle era duro, pero honrado. Mi puesto de tacos llevaba más de 5 años en la esquina de la avenida Hidalgo, justo frente a la parada del camión. No me hacía rico, pero alcanzaba para pagar la renta, la escuela de mi hija y mantenernos a flote. En la calle uno aprende a leer a la gente. Quién viene con hambre, quién busca pleito, quién solo quiere compañía. Era viernes, casi medianoche, y el olor a carne al pastor llenaba la banqueta. Tenía mi trompo girando, el cuchillo afilado y un comal con cebollas y chiles burbujeando en aceite. Los clientes llegaban en oleadas, trabajadores de fábricas, parejas saliendo del cine, choferes de taxi buscando un café cargado para aguantar el turno. Entre pedidos, vi que un Tsuru gris se estacionó al otro lado de la calle. Adentro, 3 hombres. No bajaron, solo se quedaron ahí, con las luces apagadas, mirando hacia mi lado. No era raro ver gente estacionada, pero había algo en la forma en que no se movían que me puso nervioso. Seguí atendiendo, tratando de no darles importancia, hasta que un cliente, un joven que trabaja en una farmacia cercana, me susurró: «Ten cuidado, compa, esos no vienen a comer». A los pocos minutos, el Tsuru arrancó y se fue. Pensé que era paranoia mía, pero no pasaron 15 minutos cuando apareció una camioneta blanca sin logotipos, con las luces encendidas directo a mi puesto. Bajaron 4 hombres, todos con chamarras negras y gorras. Uno de ellos traía una carpeta en la mano. «Buenas noches», dijo el de la carpeta, con voz seca. «Venimos a hacer una inspección». No traían uniforme, ni identificaciones visibles. «¿De dónde son?», pregunté, limpiándome las manos en el mandil. «Municipio», contestó. «Hay que revisar que todo esté en regla». No me dieron tiempo de contestar. 2 de ellos empezaron a revisar el puesto, abriendo hieleras, levantando tapas, tocando la carne con las manos sucias. El de la carpeta hojeaba papeles que no me enseñaba. «Esto no está permitido», dijo, señalando mi tanque de gas. «No tiene el sello de verificación». «Claro que lo tiene», repliqué, levantando la etiqueta. «Lo revisaron hace 3 meses, pero ni miró». «Vamos a tener que decomisar mercancía y equipo», dijo, como si fuera un trámite cualquiera. Intenté grabar con el teléfono, pero uno de ellos me lo arrebató. «No haga cosas de las que se vaya a arrepentir», me dijo al oído. En cuestión de minutos, desconectaron el gas, vaciaron la hielera de refrescos y se llevaron hasta el cuchillo con el que cortaba la carne. Un cliente intentó intervenir, pero uno de los hombres lo empujó. Nadie más dijo nada. «Pase el lunes a la oficina de reglamentos», me dijo el de la carpeta sonriendo. «Ahí vemos cómo arreglamos». Se fueron igual de rápido que llegaron. Me quedé en la banqueta, viendo mi trompo de pastor a medio cortar, enfriándose, y un charco de jugos de carne mezclándose con la suciedad de la calle. Me fui a casa con una caja medio vacía y la cabeza hirviendo. El lunes fui a la oficina que me indicaron. En recepción, la mujer que atendía apenas me dejó hablar. «No hay registro de decomiso a su nombre», dijo, sin mirar a la computadora. «Pero me dijeron que viniera aquí». No sé quién le dijo, pero no hay nada. Salí más confundido y con una certeza.
Esos hombres no eran inspectores. Esa noche, mientras caminaba por el barrio, vi la camioneta blanca estacionada frente a un local abandonado. Me acerqué lo suficiente para escuchar. Estaban bajando cajas de cerveza y botellas de licor. Reconocí mi hielera azul entre las cosas. No sé si fue coraje o instinto, pero di la vuelta antes de que me vieran y fui directo a la casa de mi primo Toño, que trabaja como guardia nocturno en un taller. Me prestó su teléfono para llamar a un contacto de la colonia que es policía estatal. No puedo hacer nada oficial, me dijo el policía por teléfono, pero te sugiero que no los enfrentes. Esa gente trabaja con protección y no es de arriba nada más. Entendí el mensaje. Me quedaba callado o me arriesgaba a que algo peor me pasara. Decidí esperar. Durante una semana abrí el puesto solo en la tarde, con menos mercancía, siempre pendiente de cualquier vehículo sospechoso. Una noche, el Tsuru gris volvió a pasar, despacio, con las luces apagadas. Ya no se estacionó. Tiempo después, me enteré por otros vendedores que los mismos hombres habían hecho inspecciones similares en varias zonas. Siempre se llevaban lo mejor de cada puesto y nadie recuperaba nada. Uno de los que se quejó demasiado apareció con el puesto incendiado. Yo sobreviví, pero aprendí la lección más amarga. En esta ciudad, a veces los que te roban no llevan pasamontañas, sino gorras y carpetas, y lo hacen bajo la luz de los focos, como si tu trabajo fuera suyo por derecho. Ahora, cada vez que estaciono el carrito y veo una camioneta blanca acercarse, el corazón me da un brinco. No es miedo a perder mis cosas, es miedo a que esa noche no sea solo la mercancía lo que quieran llevarse. Me llamo Jesús Domínguez, pero en el barrio todos me dicen Chuy el de las tortas. Llevo más de 15 años vendiendo en el mismo puesto de la colonia Doctores, justo en la esquina de Doctor Bertiz y Doctor Norma, frente a una ferretería que nunca cierra. Mi jornada empieza a las 6 de la tarde y termina cerca de la 1 de la madrugada. Es un horario pesado, pero siempre hay clientes de paso, trabajadores saliendo tarde, gente de bares y hasta policías que hacen su rondín y se llevan algo para cenar. Esa noche de septiembre no tenía nada de especial, hasta que todo cambió. El día había sido flojo, llovió en la tarde y eso aleja a los comensales. Ya eran las 11:30 y estaba pensando en empezar a recoger. El aroma de la plancha caliente, con la manteca mezclándose con cebolla y jitomate, se mezclaba con el olor húmedo de la calle. Apenas quedaban unas 5 tortas listas y unas cuantas por preparar. La avenida estaba más vacía de lo normal. Incluso el Oxxo de la esquina tenía menos clientes de lo habitual. Vi pasar a una patrulla, pero ni siquiera redujo la velocidad. Eso siempre me incomoda. La policía pasa, pero nunca se detiene si no hay ruido. Mientras limpiaba la plancha, escuché un ruido metálico detrás de mi puesto. Pensé que era un gato entre las cajas de refrescos vacías. Me asomé y no vi nada. Pero entonces apareció un hombre del otro lado de la barra. «Buenas noches», dijo, con una sonrisa rara. «¿Todavía tienes abierto?» Era alto, delgado, con chamarra oscura y una gorra que le cubría la mitad de la cara. Detrás de él, a unos metros, había 2 más, parados junto a un Tsuru viejo. Ninguno parecía cliente. «Ya casi cierro», respondí, tratando de sonar tranquilo. «Pues ábreme 3 tortas, pero rápido, y con todo». Empecé a prepararlas. Mientras lo hacía, él se inclinó hacia mí. Sentí el olor fuerte a alcohol en su aliento. «¿Sabes quién manda aquí, verdad?», susurró. No supe qué contestar, solo asentí y seguí cortando el bolillo. El tipo sonrió y chasqueó los dedos hacia los otros 2. Ellos se acercaron y se quedaron a un lado del puesto. Uno llevaba una mochila grande, el otro una mano dentro de la chamarra. «Mira, Chuy», dijo el primero, ya sin sonrisa, «hoy nos vas a cooperar. Nada de hacerte el héroe, porque si gritas, aquí te quedas». Me quedé helado. «Abre la caja y mete todo en la mochila», ordenó, mientras el de la chamarra vigilaba la calle. Obedecí. Saqué los billetes arrugados y las monedas.
todo el trabajo de la noche. No era mucho, tal vez poco más de 1,000 pesos, pero para mí significaba la renta del puesto y la compra de insumos para el día siguiente. Eso está bien, dijo el de la mochila, pero también queremos la mercancía. ¿Cómo que la mercancía?, pregunté sin entender. Todo lo que tengas, pan, carne, refrescos, vamos a surtirnos. Sentí un vacío en el estómago. No solo se llevarían el dinero, sino lo poco que me quedaba para vender mañana. Comenzaron a meter las charolas de jamón, queso, jitomates y hasta las bolsas de bolillos. El de la chamarra tomó 2 cajas de Coca-Cola y las arrastró hasta el tsuru. Yo miraba todo sin poder moverme. Fue entonces cuando vi que uno de mis clientes habituales, don Toño, venía caminando por la acera opuesta. Él siempre pasaba por su torta de pierna después de trabajar en la imprenta. Nos miró, notó algo raro y se detuvo. El de la gorra lo vio también y susurró: «No lo mires», pero don Toño ya cruzaba la calle. «¿Todo bien, Chuy?», preguntó, con voz fuerte. El de la chamarra sacó una pistola y apuntó hacia el suelo, apenas visible. «Viejo, mejor sigue tu camino». Don Toño levantó las manos y retrocedió. Se dio la vuelta y se perdió en la esquina. Yo solo esperaba que fuera directo a avisar a alguien. Los tipos siguieron llenando la mochila. El de la gorra me miró y dijo: «Ya sabes, si mañana dices algo, vamos a volver. Y esta vez no será por tortas». Se subieron al tsuru y arrancaron despacio, como si nada. La calle volvió a quedarse vacía. Yo me quedé parado, temblando, sin saber si recoger o quedarme ahí. Minutos después, una patrulla se detuvo. Era la misma que había pasado antes. Bajaron 2 oficiales y preguntaron qué había pasado. Don Toño les había avisado. Les conté lo que pude, pero mientras hablaba me di cuenta de que ellos ya sabían quiénes eran. No dijeron nombres, pero sus miradas lo confirmaban. «Vamos a patrullar la zona», dijo uno, sin mucha convicción. «Si los vemos, les decimos». Nunca los vieron. Esa noche llegué a casa sin un peso y con la sensación de que la calle donde trabajo, esa que creí conocer de memoria, ya no es mía. Desde entonces, cada vez que un cliente se acerca tarde en la noche, mi mano se tensa sobre el cuchillo de la barra, no para preparar una torta, sino por si acaso. Me llamo Víctor, tengo 36 años y desde hace más de una década vendo ropa en un tianguis que se pone todos los domingos y miércoles en la colonia donde crecí, al oriente de la Ciudad de México. Mi puesto es de sudaderas y chamarras. Trabajo con mi esposa y a veces me ayuda mi sobrino. No es un negocio que haga rico a nadie, pero nos alcanza para vivir. El tianguis es como una familia rara. Todos nos conocemos, sabemos quién vende qué, quién fía, quién hace trampa y quién no. Es un lugar ruidoso y vivo. El olor a tacos de suadero mezclado con el de las hierbas del puesto de Doña Toñita, las bocinas con música grupera, el grito del de los tenis pirata, los niños corriendo. Esa mezcla que solo existe en la calle. Pero esa mañana de miércoles algo se sintió distinto. Llegué a las 6:30, como siempre, cuando apenas clareaba. Mientras colocaba las lonas y armaba el tubo del toldo, noté que 2 hombres desconocidos pasaban despacio por el pasillo central, mirando los puestos con atención. No tenían pinta de clientes, botas negras, chamarras de piel, gorras ajustadas. Cruzamos miradas y uno de ellos me sostuvo la vista un segundo de más. No dije nada, pero me quedó la espina. A las 9, el tianguis estaba a reventar. Mi esposa atendía a una señora que se probaba una chamarra y yo acomodaba una pila de sudaderas cuando escuché un motor acelerando demasiado para ser una calle tan angosta. Miré hacia el pasillo y vi una camioneta negra, sin placas, avanzando entre la gente. De pronto, frenos bruscos. 4 hombres bajaron armados, no pistolas pequeñas, rifles de asalto, de esos que uno solo ve en las noticias. Empezaron a gritar: «¡Todos al piso, cabrones! ¡Esto es rápido!». El caos fue instantáneo. La gente corrió, tirando bolsas y mercancía.
Algunos vendedores se agacharon detrás de sus puestos, otros intentaron salir por las calles laterales. Yo agarré la mano de mi esposa y la empujé hacia el suelo, detrás de las cajas de ropa. Uno de los hombres disparó al aire. El estruendo rebotó en las lonas y me dejó los oídos zumbando. El olor a pólvora se mezcló con el del maíz tostado del puesto de esquites que estaba a unos metros. El que parecía ser el líder caminó por el pasillo apuntando a los vendedores. Llevaba un chaleco táctico y gafas oscuras, aunque el sol apenas empezaba a calentar. Se detuvo frente al puesto de un amigo, el Chava, que vende celulares y bocinas. «Llenen esas bolsas con todo lo caro», ordenó. Dos de sus hombres empezaron a barrer la mesa de Chava, metiendo todo en costales negros. Vi el terror en la cara de mi amigo. Si se resistía, lo mataban. Si cooperaba, perdía su inversión de meses. No tenía opción. Mientras eso pasaba, otro de los asaltantes revisaba puestos de joyería y relojes. Iba gritando precios como si estuviera en una subasta. «Esto sí vale, esto no. Rápido, hijos de la chingada». Yo sentía el corazón golpeándome en la garganta. Mi esposa temblaba a mi lado. Pensé en quedarnos quietos, pero el problema era que ellos avanzaban puesto por puesto, y el nuestro estaba a 3 metros del de Chava. Cuando el líder se giró hacia nosotros, levanté las manos despacio. «No traemos nada de valor, pura ropa», dije, intentando sonar tranquilo. Él me miró de arriba abajo, luego señaló una caja con chamarras nuevas que acababa de recibir. «Todo eso a la camioneta. ¡Ya!». Me puse de pie despacio. Uno de sus hombres se acercó para cubrirme con el rifle mientras yo cargaba las cajas. Sentía el cañón frío apuntándome a la espalda. Cada paso hasta la camioneta me parecía interminable. Al llegar, vi el interior. Bolsas negras llenas hasta el tope, cajas con electrónicos, joyas, incluso un par de cajas registradoras arrancadas de raíz. Cuando regresé por la segunda caja, escuché el ruido que lo cambió todo. Sirenas. No muchas, pero suficientes para que uno de los asaltantes gritara: «¡Vámonos ya!». El líder no se alteró, solo dio la orden: «Última pasada y nos vamos». En ese momento, un vendedor joven, creo que era del puesto de videojuegos, intentó correr hacia el pasillo lateral. El asaltante que estaba más cerca le gritó que se detuviera. El chavo no lo hizo. El disparo fue seco, sin titubeos. Cayó en medio de la calle, entre dos puestos de frutas. El grito de la gente fue más fuerte que la sirena. Mi esposa se tapó la cara. Yo sentí una rabia seca, mezclada con impotencia. Quise moverme, pero sabía que un gesto mal hecho y me unía al chavo. Los asaltantes subieron a la camioneta, aún disparando al aire. El líder, antes de irse, se volvió hacia nosotros y dijo: «Recuerden, nadie vio nada». Se fueron igual de rápido que llegaron, con las bolsas negras rebotando en la caja. Las patrullas llegaron 1 minuto después, demasiado tarde. Los policías bajaron, tomaron algunas declaraciones rápidas y luego empezaron a asegurar lo que había quedado tirado. Más de uno se guardó cosas en las bolsas del uniforme, creyendo que nadie los veía. El cuerpo del muchacho estuvo en el suelo casi 1 hora, cubierto con una sábana que sacó alguien del puesto de cobijas. La sangre corría hacia el desagüe, mezclándose con restos de verduras aplastadas. Esa noche no dormí. No dejaba de escuchar el disparo y de ver la camioneta alejarse. Pensé en dejar el tianguis, pero ¿a dónde ir? Aquí está todo lo que tengo, pero también aquí sé que cualquier miércoles puede convertirse en una pesadilla. Ahora, cada vez que escucho un motor fuerte en medio de la venta, siento como el cuerpo se me tensa, esperando que de nuevo alguien grite: «¡Todos al piso!». Nunca pensé que vender tamales pudiera ponerme frente a un hombre con una pistola, pero eso pasó. Desde hace 3 años tengo mi puesto en la salida del Metro Hidalgo, justo en la esquina donde la gente se amontona por las mañanas para tomar el camión. No es que sea un gran negocio, pero me da para pagar la renta, la escuela de mi hijo y comer sin deudas. Ahí mismo, cada madrugada, llegan otros vendedores. Doña Tere con sus quesadillas,
El señor Mauro con su carrito de café de olla y un chavo que vende jugos y frutas. Entre todos nos llevamos bien, o al menos eso creía. El problema empezó hace unas semanas, cuando apareció un tipo nuevo con una carreta enorme de tortas. Se instaló a menos de 2 metros de mí, ocupando un espacio que, según todos, siempre había sido de paso y que nadie usaba para vender porque estorbaba la fila del camión. Desde el primer día vi que era diferente. Traía ayudantes, un toldo de lona caro y hablaba fuerte, como si quisiera que todos lo escucharan. Al tercer día, su carrito ya estaba tan pegado al mío que mis clientes tenían que esquivar sus mesas para llegar. «Oye, compa, ¿no te quieres recorrer tantito?», le dije una mañana, mientras ponía a calentar las ollas. Él me miró con una sonrisa torcida. «Aquí es libre, mi hermano. El que llega, se queda». No discutí más. Los pleitos en la calle pueden acabar mal, y yo tengo familia. Pero a partir de ese día, cada vez que volteaba, lo veía observándome. No con curiosidad, sino con ese tipo de mirada que te mide, que te pesa. Una semana después, llegó antes que yo, y ocupó todo el espacio, incluyendo donde yo ponía mi mesa de tamales. Mis clientes me buscaban y yo, desde la banqueta opuesta, apenas podía gritarles que cruzaran. Vendí la mitad. En la noche, mientras guardaba el carrito en el patio de mi casa, recibí un mensaje de un número desconocido. «Mejor busca otra esquina, antes de que se te acaben las ganas de vender». No contesté, pero el estómago se me apretó. Se lo enseñé a mi esposa, que me pidió que lo dejara. «No vale la pena arriesgarte», me dijo, pero no podía soltar así el lugar. Ahí me conocía la gente, y cambiar de punto significaba empezar de cero. Al día siguiente, fui más temprano. Cuando el tipo de las tortas llegó, me encontró instalado. No dijo nada, pero ese silencio fue peor que cualquier insulto. Esa mañana no dejó de hablar por teléfono, mirando hacia mí de vez en cuando. A las 9, cuando el flujo de gente bajó, se acercó y apoyó las manos en mi mesa. «Te lo voy a decir claro», susurró. «Esta esquina ya es mía. Tienes 2 días para largarte». «No puedes», alcancé a decir, pero él me interrumpió con una media sonrisa. «Puedo y voy a hacerlo. Y si no me crees, pregúntale a la señora que vendía aquí enfrente hace un mes, si la encuentras». Se alejó y el resto de la jornada fue un suplicio. Los otros vendedores no me decían nada, pero se notaba que evitaban mirarme. Esa noche me costó dormir. No sabía si lo decía en serio o si solo era un bravucón, pero había algo en su tono que no dejaba dudas. Al día siguiente, antes del amanecer, ya estaba en el metro. El aire estaba frío y el vapor de la olla salía como humo de tren. A las 6:30 vi llegar una camioneta vieja que se estacionó junto a la acera. Bajaron 2 hombres, uno de ellos con sudadera y gorra, el otro con una chamarra negra y algo largo bajo el brazo. Me quedé quieto. El de la chamarra se acercó sonriendo. «¿Eres tú el de los tamales?», preguntó. «Sí», dije, fingiendo calma. «Pues aquí nomás para avisarte». Abrió la chamarra lo suficiente para mostrarme la culata de una pistola. «Que el patrón quiere que coopere todo mundo. Y si no coopera, ya sabe lo que pasa». Me temblaban las manos. No grité, no corrí, solo asentí. El de la gorra me dio una palmada en el hombro, como si me hubiera felicitado por algo, y se fueron. Ese día vendí sin sentir el sabor del café. Al final de la jornada, me fui derecho a la delegación. No dije nombres, solo que había recibido una amenaza armada y que temía por mi vida. Los agentes me escucharon, tomaron nota y dijeron que iban a patrullar la zona. Sabía que eso no significaba nada. Esa noche, sin embargo, decidí que no me iban a sacar. Preparé todo como siempre, pero además escondí mi teléfono en un bolsillo interno, con la cámara lista. A la mañana siguiente, la camioneta volvió. Esta vez grabé desde que bajaron. El de la chamarra negra se dio cuenta y avanzó rápido, pero antes de que pudiera alcanzarme, apareció una patrulla en la esquina. Se detuvieron, salieron 2 policías y los interceptaron.
No sé si fue coincidencia o si de verdad habían mandado vigilancia, pero en segundos tenían a los dos sujetos contra la pared. Encontraron la pistola y uno de ellos intentó justificarse diciendo que solo venían a desayunar. Los detuvieron y el de las tortas desapareció de la esquina. Nadie volvió a ocupar su lugar. Yo seguí vendiendo, pero algo cambió. Cada vez que escucho el motor de una camioneta detenerse cerca, siento la misma tensión en el pecho que aquella mañana. Aprendí que en la calle no solo compites por clientes, compites por sobrevivir. Me llamo Raúl y desde hace más de 10 años vendo tacos de bistec y al pastor en un puesto de lámina y lona en la esquina de la calle San Joaquín y la avenida Central, en Ecatepec. No es mucho, pero con eso mantengo a mi esposa y a mis 2 hijos. Trabajo todas las noches, de las 6 hasta que la clientela baja, a veces cerca de la 1 de la mañana. La rutina siempre es la misma: limpiar la plancha, cortar carne, preparar la salsa verde bien picosa y la roja que le gusta a los borrachitos, y calentar las tortillas en la parte más caliente de la parrilla. Con el humo, la música de los puestos vecinos y las risas de los clientes, uno siente que está en su propio mundo, aunque alrededor la ciudad tenga otro ritmo más oscuro. Todo cambió una noche de viernes. Ese día, como a las 9, se me acercó un tipo que no conocía, delgado, con chamarra negra y una gorra baja que le tapaba los ojos. Se pidió un taco al pastor y mientras le ponía piña, me dijo en voz baja: «Bonito puesto, compa. ¿Ya está al corriente con la cuota?» Pensé que bromeaba. «¿Cuota?», pregunté. «Pa' que no haya problemas», dijo, sacando un billete de 20 y dejándolo sobre la barra. «Es poquito cada semana. Si no, pues ya sabe, aquí se dan accidentes». No le respondí. Se fue caminando hacia la esquina, donde lo esperaba una moto con otro tipo igual de encapuchado. Me quedé inquieto, pero no dije nada a mis clientes ni a mi ayudante, Toño. Pasaron 2 días. El domingo por la noche había mucha gente. En un momento, mientras volteaba la carne en la plancha, sentí un olor extraño, como a gasolina mezclada con humo viejo. Me giré y vi a Toño agachado, mirando hacia la parte trasera del puesto. «Raúl, alguien tiró algo aquí», dijo, levantando una botella de plástico medio llena de un líquido transparente que olía fuerte. No vimos a nadie, pero a lo lejos, en la misma esquina, me pareció distinguir la moto del otro día. Guardé la botella en una bolsa y seguimos trabajando, pero no pude dejar de sentirme observado. El miércoles siguiente, cerca de la medianoche, la clientela ya se había ido casi toda. Toño estaba lavando los cuchillos y yo recogía las salsas. Escuché el rugido de una moto acercándose a toda velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, algo voló por el aire y cayó contra el techo de lona del puesto. El estallido fue seco y en un segundo la tela empezó a arder. El calor fue brutal, como si alguien hubiera abierto un horno sobre mi cabeza. Toño gritó y yo agarré una cubeta de agua, pero el fuego se extendía más rápido de lo que podía apagar. Las chispas caían sobre la plancha todavía encendida, haciendo que las llamas crecieran. La gente de los otros puestos empezó a correr hacia nosotros, algunos con cubetas, otros con extinguidores viejos. Entre todos logramos controlar el incendio antes de que alcanzara los tanques de gas, que estaban a un lado y podían haber explotado. Mi puesto quedó chamuscado, con la lona hecha cenizas y el metal deformado por el calor. Al día siguiente, mientras limpiaba los restos, apareció de nuevo el mismo hombre de la gorra. Caminaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. «Ya ve, compa, aquí todo puede arder rápido», dijo sonriendo. «Pero todavía se puede arreglar si se pone listo». Yo no contesté. Tenía las manos apretadas, pero sabía que si hacía algo, acabaría peor. Cuando se fue, un vecino que vende quesadillas se me acercó. «A mí me pasó lo mismo el año pasado. Si no pagas, te queman. Si pagas, te dejan en paz. Pero ya no eres libre». Esa noche no trabajé. Me senté en la sala de mi casa, viendo la bolsa con la botella que había guardado días antes. El olor a gasolina todavía era fuerte.
Mi esposa me dijo que fuera a la policía, pero todos sabemos cómo funciona. Si denuncias, a veces los mismos oficiales avisan a los agresores. Al final, tomé una decisión distinta. Llamé a un primo que trabaja en un periódico local. Le di la botella, le conté todo y le pedí que publicara la historia con fotos del puesto y de la moto. A los 3 días, la nota salió en línea. Comerciantes bajo amenaza de extorsión y ataques incendiarios en Ecatepec. La compartieron en redes y hasta algunos medios nacionales la retomaron. No mencionaba mi nombre, pero las fotos eran evidentes para quienes conocían la zona. Esa semana, patrullas empezaron a rondar por las noches. No sé si por la presión pública o por miedo a que el asunto creciera. Los de la moto no volvieron, aunque sé que siguen ahí afuera, esperando a que la atención se disperse. Volví a montar el puesto con una lona nueva y un par de extinguidores al alcance de la mano. No vivo tranquilo, pero sigo trabajando, porque en este negocio el miedo se aprende a convivir como el humo de la plancha. Nunca desaparece, solo cambia de forma. Me llamo Ernesto y llevo toda mi vida en la colonia obrera, en la Ciudad de México. Es un barrio donde todos se conocen, donde las fondas y los puestos de la calle son más que simples lugares para comer. Son parte de la rutina, de la vida diaria. Y entre todos esos puestos había uno que era casi una institución, el carrito de tacos de guisado de Don Hilario. El puesto estaba justo en la esquina de mi calle, un toldo rojo descolorido, 2 mesas plegables y un olor que se escapaba por toda la cuadra desde temprano. Ahí me detuve a comer por primera vez a los 12 años y desde entonces, cada que podía, me echaba un taco de chicharrón en salsa verde o de huevo con longaniza antes de ir al trabajo. Don Hilario era un hombre flaco, siempre con gorra y mandil manchado de salsa, que parecía conocer el nombre y el gusto de cada cliente. Nunca faltaba gente formada, y los domingos la fila daba vuelta a la esquina. Nadie dudaba de su comida, hasta que empezaron los rumores. Fue a principios de marzo. Primero, la vecina del 3er piso me comentó que su sobrino había pasado la noche en el hospital por una intoxicación grave. Comió en el puesto de Don Hilario, dijo, como quien deja caer una piedra en un charco. Yo no le di importancia, pensé que tal vez fue otra cosa. Pero 2 días después, la señora que vende jugos frente a la panadería me dijo que conocía a 3 personas más con síntomas parecidos: vómito, fiebre alta, calambres. Y todos, sin excepción, habían comido ahí la misma semana. No quise creerlo. Pensé en la cantidad de veces que yo mismo había almorzado ahí y en cómo nunca me había pasado nada. Pero la curiosidad pudo más. El jueves, después del trabajo, fui al puesto y observé. Había menos clientes que de costumbre. El olor seguía siendo igual de tentador, pero noté que Don Hilario se veía distinto, más nervioso, evitando hacer contacto visual, y su ayudante, un muchacho nuevo que nunca había visto, manejaba la carne y la tortilla sin guantes, limpiándose las manos en un trapo gris que estaba más sucio que limpio. Pedí un taco de mole, pero en lugar de comerlo ahí, me lo llevé a casa. Lo abrí sobre un plato y lo olí con atención. El aroma era fuerte, pero algo tenía un fondo extraño, como un toque rancio. Lo tiré a la basura sin probarlo. Esa noche, desde mi ventana, vi algo que me dejó inquieto. Después de cerrar el puesto, el ayudante salió con 2 cubetas grandes y caminó hacia la calle trasera, donde las luces apenas funcionan. Regresó sin las cubetas. Al día siguiente decidí seguirlo. No soy detective ni nada, pero algo no estaba bien. Fingí hablar por teléfono mientras lo veía doblar por la calle oscura. Lo seguí a unos 10 metros. Llegó a una puerta metálica, golpeó 3 veces y entró. El lugar era una bodega pequeña que antes usaban para guardar herramientas de construcción. Esperé unos minutos y cuando salió, traía una bolsa negra que metió en una de las cubetas del puesto. Esa noche, la curiosidad me ganó otra vez. Me acerqué a la bodega cuando todo estaba en silencio. El candado era viejo y estaba mal cerrado. Lo empujé y la puerta cedió. El olor que salió me revolvió el estómago.
carne cruda en descomposición. En el interior había cajas con verduras marchitas, costales de arroz con insectos y, en una esquina, una nevera sin refrigeración, llena de bolsas con carne oscura, cubierta de un líquido espeso y maloliente. Era evidente que todo eso estaba podrido. No dormí bien esa noche. Al amanecer, fui directo al mercado a hablar con un amigo que tiene un puesto de carnicería. Le conté lo que vi. Me dijo que desde hacía semanas habían circulado rumores de que un proveedor clandestino estaba vendiendo carne barata, que en realidad era de animales muertos por enfermedad o atropellados. Entendí entonces lo que estaba pasando. Don Hilario, o alguien de su equipo, estaba comprando esa carne para ahorrarse dinero, sin importar el riesgo. No quería creerlo, pero el mismo viernes tuve la confirmación final. Vi con mis propios ojos cómo, antes de abrir el puesto, el ayudante sacaba de la cubeta trozos de esa carne y los echaba directo a la cazuela. Ni lavado, ni inspección, nada. Ese día fui a comer a otro lado, pero el tema no me dejaba en paz. No podía quedarme callado sabiendo que más gente se iba a enfermar. Así que hice algo arriesgado. Regresé al puesto con mi celular grabando en el bolsillo. Fingí que platicaba mientras captaba en video la cubeta, la carne y la manipulación sucia. Después seguí al ayudante hasta la bodega y grabé también la puerta, el interior y el contenido podrido de la nevera. Con eso fui directo a la delegación de salud. Me atendió un inspector que al principio parecía no tomarme en serio, pero cuando vio los videos cambió el tono y pidió que lo acompañara. Esa misma tarde llegaron 2 camionetas con inspectores y policías. Cerraron el puesto en el acto. Encontraron no solo carne podrida, sino envases con sustancias para maquillar el olor y el color de la carne en mal estado. Don Hilario fue detenido. El ayudante también. El rumor que había empezado como chisme de vecindario se convirtió en noticia local. Clausuran puesto de comida por intoxicaciones masivas. Más de 15 personas hospitalizadas, 3 en estado grave. Esa noche, la esquina donde siempre había risas y olor a guisados quedó vacía. El toldo rojo fue retirado y el espacio se veía más pequeño de lo que recordaba. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, siento un vacío extraño, como si hubieran arrancado algo que era parte de la colonia, pero que en realidad estaba podrido por dentro. Nunca más volví a comer en la calle sin fijarme de dónde viene la comida, porque ahora sé que no todo lo que huele bien es bueno, y que el verdadero peligro puede estar cocinándose a la vuelta de tu casa. Me llamo Ernesto y llevo más de 15 años trabajando en el mismo lugar, un puesto de tacos al pastor en la avenida principal de una colonia popular en las afueras de Culiacán. Es un negocio que heredé de mi papá, con todo y la plancha vieja, los cuchillos afilados y la receta del adobo que, según él, había que preparar con la misma calma que un buen café de olla. Trabajo de martes a domingo, desde que el sol empieza a caer hasta entrada la madrugada. La gente ya me conoce, choferes de camión que paran a cenar, estudiantes, parejas que salen del cine, obreros que se echan su orden para llevar. Aquí, el olor de la carne dorándose y el chisporroteo de la grasa son parte de la vida diaria. Ese martes no parecía distinto. Eran como las 11 de la noche y la calle estaba tranquila, salvo por la música de un altavoz que un vecino tenía encendido con corridos viejos. Yo estaba sirviendo una orden de 5 tacos a una familia, mientras mi ayudante, Toño, picaba cebolla y cilantro a un lado. Fue entonces que escuché el rugido de motores. 2 camionetas negras, polarizadas, se acercaban despacio por la avenida. El tipo de despacio que no es por tráfico, sino para mirar bien lo que hay alrededor. No sé explicar por qué, pero el estómago se me apretó de golpe. Las camionetas se detuvieron justo frente al puesto. Las puertas traseras se abrieron al mismo tiempo y bajaron 4 hombres. Todos vestidos de mezclilla, botas y camisas oscuras, con chalecos tácticos que no dejaban mucho a la imaginación.
Los bultos bajo el material eran armas largas. Uno de ellos, el que parecía más joven, se quedó junto a la camioneta, mirando a todos lados. Los otros tres se acercaron al puesto. El que iba al frente era alto, moreno, con barba de 2 días y una gorra sin logotipo. Traía colgada una pistola en la cintura, pero lo que más me incomodó fue cómo sonreía. No de manera amable, sino como quien sabe que nadie aquí puede decirle que no. «Buenas noches, compa», dijo, apoyando los codos en la barra metálica. «Se ve bueno esto. ¿Cómo va la venta?» Tragué saliva y respondí lo obvio. «Pues normal, gracias a Dios». Él asintió y señaló la plancha. «Dame 20 tacos para llevar y unas 3 cocas». «Claro», dije, mientras mis manos empezaban a trabajar casi solas. «¿Con todo?» «Con todo, sí. Y apúrate, que no me gusta esperar». Toño estaba pálido, pero seguía picando cilantro. Los demás clientes se quedaron en silencio. La familia que yo estaba atendiendo antes ni siquiera recogió su pedido. Se fueron rápido, dejando los billetes sobre la barra. Mientras montaba los tacos, el hombre empezó a hacer preguntas que no parecían tener otro objetivo que medirnos. ¿Y aquí cierran tarde? ¿O qué? Sí, a veces hasta la 1, depende. Está bien, así da tiempo de caer después de la chamba. Su mirada se clavó en la caja registradora. Luego me vio de nuevo. Oye, compa, fíjate que a veces la calle se pone peligrosa. Uno nunca sabe. Y pues, los que trabajamos aquí, ya sea en lo que sea, tenemos que cuidarnos. Ya sabía por dónde iba. El calor de la plancha me daba de frente, pero lo que me estaba haciendo sudar era otra cosa. Nosotros, continuó, siempre ayudamos a la gente de bien para que no les pase nada. Pero también nos gusta que nos ayuden. ¿Sí me entiendes? Asentí despacio. Sentía la mirada del tipo que se había quedado junto a la camioneta, atento a cualquier movimiento. «Mire», dijo, «vamos a hacerlo fácil. Cada semana voy a pasar por aquí. Me apartas un sobre con una cooperación, lo que sea justo. Así todos tranquilos». Toño dejó de picar y me miró como esperando que yo contestara por los dos. Yo no dije nada, solo seguí sirviendo los tacos, envolviéndolos en papel y colocándolos en una bolsa. «Son 500», dije al final, con voz baja. El hombre sonrió de nuevo, sacó un billete de 1000 y lo dejó sobre la barra. «Quédate el cambio, compa. Es para que te acuerdes de mí». Los tres regresaron a la camioneta, cargando la bolsa con los tacos y las cocas. Las puertas se cerraron, los motores rugieron y se fueron tan despacio como llegaron. El sonido se fue apagando calle abajo, hasta que quedó otra vez solo la música lejana del vecino. Me di cuenta de que estaba apretando la espátula con tanta fuerza que me dolían los dedos. Toño me miró y soltó un susurro. «¿Y ahora qué hacemos?» No supe qué contestar. Solo me incliné sobre la plancha y seguí cocinando, aunque no había clientes a la vista. Esa noche, al cerrar, conté el dinero como siempre. El billete de 1000 estaba encima, nuevo, sin dobleces, como una marca. Lo guardé en un sobre aparte, sin saber si eso me convertía en un hombre precavido o en alguien que ya había aceptado las reglas de otros. Me llamo Roberto, pero en el barrio todos me dicen El Beto. Desde hace 6 años vendo tacos de suadero y longaniza en un puesto que pongo todas las noches en la esquina de una avenida muy transitada en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. No es un gran negocio, pero con eso he mantenido a mi esposa y a mis 2 hijos. Mi rutina es siempre la misma. Llego a las 7 de la tarde, monto la carpa roja, prendo el anafre y preparo la carne mientras el olor a cebolla y cilantro empieza a atraer clientes. Alrededor de mí, otros vendedores. La señora Carmen con sus quesadillas, don Lupe con el puesto de elotes y un par de chavos que venden dulces y refrescos de lata. Esa noche de octubre empezó como cualquier otra. El aire estaba fresco y la calle iluminada por los focos amarillentos que colgaban de cables improvisados. A las 8 ya tenía fila de clientes
y el aceite chisporroteaba mientras las tortillas se inflaban en el comal. Fue cerca de las 9 cuando llegaron. 3 hombres, jóvenes, con gorras y chamarras negras. No eran clientes habituales. Sus miradas iban más a los puestos que a la comida. Se acercaron sin saludar, y el que parecía el líder me preguntó: ¿cuánto vendes en una noche? Me incomodó la pregunta. Pues, lo que salga, joven. ¿Qué les sirvo? Nada. Lo que vamos a servir somos nosotros, respondió, sonriendo de forma torcida. Uno de ellos se metió detrás del puesto y levantó la tapa de la olla del suadero. Buena carne. Aquí se puede cooperar con una cuota para que todo siga tranquilo. Yo ya había escuchado de eso. Tipos que cobraban por proteger los puestos. Si no pagabas, te robaban o te rompían todo. No tengo para cuotas, les dije, tratando de sonar firme. Apenas saco para la renta. El líder se inclinó sobre el mostrador y me miró fijo. Tienes hasta mañana. No nos hagas venir a cobrar a la mala. Se fueron, dejando un silencio incómodo. Algunos clientes hicieron como que no oyeron, otros se alejaron rápido. Esa noche cerré antes de lo habitual. Le conté a mi esposa lo ocurrido y ella me pidió que no volviera a abrir hasta estar seguro. Pero si no vendía, no había dinero. Así que al día siguiente regresé. Monté el puesto como siempre. A las 8:30 vi a los mismos 3 hombres cruzando la calle. No venían con prisa, como si supieran que yo no iba a moverme. Ya pasó el plazo, Beto, dijo el líder. Intenté ganar tiempo. Les ofrecí tacos gratis, pero se rieron. ¿Crees que venimos por comida?, preguntó uno, mientras el otro sacaba algo del bolsillo. Un puño americano. Todo pasó en segundos. El del puño americano me golpeó en la ceja y sentí el golpe como un martillazo. La lona del puesto se movió cuando caí hacia un lado. Intenté ponerme de pie, pero otro golpe en el estómago me dejó sin aire. El líder me sujetó de la playera y me gritó al oído: «Aprende, para que pagues a la próxima». Los clientes se dispersaron. Algunos vendedores de alrededor miraban, pero nadie se acercaba. Escuchaba el aceite chisporroteando mientras mis manos buscaban algo para defenderme. Toqué el cuchillo grande del suadero, pero el del puño americano me lo quitó y lo aventó lejos. Me patearon mientras estaba en el suelo. El sabor a sangre me llenaba la boca. Sentí cómo me arrancaban la cartera. Luego, una patada en las costillas me dejó viendo todo en blanco. Se fueron como llegaron, caminando, sin correr. Nadie los detuvo. Tardé varios minutos en poder levantarme. La señora Carmen fue la única que se acercó con un trapo para limpiarme la sangre de la frente. «No llames a la policía», me dijo en voz baja. «Esos mismos son los que avisan a los que te hicieron esto». Guardé las cosas como pude. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía sus caras. Al día siguiente fui al mercado de la colonia, no a vender, sino a preguntar. Me enteré que no era el único. Otros puestos ya pagaban cuota desde hacía meses. Algunos habían cerrado después de recibir avisos parecidos. No quise quedarme callado. Busqué a un amigo que trabaja de guardia privado y me prestó un bate de aluminio. Durante una semana monté el puesto, pero con menos horas, siempre mirando a todos lados. Los 3 volvieron un jueves, seguros de que me encontrarían solo. Pero esta vez, apenas el del puño americano se acercó, levanté el bate. «Hoy no», les dije. Se detuvieron, midiendo. El líder sonrió, pero no avanzó. «Ya te pusiste bravo. Vas a necesitar más que ese palo para aguantar». Se fueron sin tocarme. Sé que no fue una victoria, solo una tregua. Desde entonces no dejo de trabajar, pero tampoco dejo de estar alerta, porque en la calle el miedo no viene de la noche ni de los clientes desconocidos. Viene de los que te conocen lo suficiente para saber dónde encontrar y cuánto te pueden quitar, sin que nadie diga nada. El tianguis de San Felipe siempre había sido un caos controlado. Desde que amanece, las calles se llenaban de puestos improvisados, lonas de colores, el olor a garnachas y el sonido de comerciantes gritando sus ofertas.
Yo tenía un puesto de ropa usada junto con mi primo Iván, justo en la esquina donde empieza la calle de las Carnitas. Cada domingo era lo mismo: llegar antes de que saliera el sol, armar las estructuras de metal, colgar las prendas y prepararnos para regatear con medio mundo. Ese domingo no pintaba diferente, aunque algo me inquietaba. Desde temprano se veía más gente de lo normal, pero no era el típico público de familias paseando. Había grupos de jóvenes que no conocía, con gorras, mochilas y actitud de estar vigilando algo. No compraban nada, solo caminaban de un lado a otro, mirándose entre ellos. «Se ve raro el ambiente, ¿no?», me dijo Iván, mientras acomodaba un rack de chamarras. «Sí, como que anda mucha gente que no es de aquí». No le di más vueltas. En los tianguis siempre hay caras nuevas. A eso de las 10 de la mañana, el tianguis estaba en su punto. La gente se amontonaba frente a los puestos de tacos, los niños corrían con globos y las bocinas de algún vendedor de discos tronaban con cumbias viejas. Yo estaba atendiendo a una señora que me pedía rebaja por una chamarra cuando, de pronto, escuché gritos al fondo. Primero pensé que era alguna discusión típica de borrachos, pero el sonido se multiplicó. No eran gritos de pelea, eran de pánico. La gente empezó a correr hacia nuestro lado, empujándose, tirando bolsas y dejando atrás la mercancía que traían. Entre el tumulto, escuché la palabra que me heló: «¡Saqueo! Se están metiendo a todos los puestos». Levanté la cabeza y vi una nube de personas avanzando como oleada, jalando ropa, mochilas, comida, cualquier cosa. Los comerciantes de la parte de arriba intentaban cerrar como podían, pero la marea humana derribaba lonas y tumbaba mesas. «Iván, guarda lo que puedas», le grité, mientras jalaba las chamarras más caras hacia el interior del puesto. No dio tiempo. En segundos, llegaron a nuestra esquina. Un tipo de sudadera negra se abalanzó sobre las cajas de ropa y comenzó a aventar prendas a otros que lo rodeaban. Iván intentó detenerlo, pero lo empujaron con tal fuerza que cayó contra un poste. Yo apenas alcancé a jalar mi mochila con el dinero y las llaves y me puse contra la pared. La escena era un infierno. Mujeres llorando, niños perdidos entre las piernas de la multitud, comerciantes intentando rescatar algo de sus puestos mientras recibían golpes o amenazas. Algunos de los saqueadores llevaban palos, otros simplemente usaban la fuerza bruta para arrasar con todo. Intenté buscar una salida, pero el tianguis estaba tan saturado que cada pasillo era una trampa. Me metí entre dos puestos cerrados, con el corazón en la garganta, tratando de no hacer ruido. Desde ahí, vi cómo un grupo de 3 tipos volteaba mi mesa, dejando la ropa en el piso, y luego se iban corriendo hacia el puesto de electrónicos. El tiempo se volvió confuso. Todo pasó muy rápido y al mismo tiempo parecía eterno. Entre el ruido de las lonas rompiéndose, las sirenas lejanas y los gritos, mi único objetivo era encontrar a Iván. Lo vi a unos metros, sosteniendo un tubo, intentando ahuyentar a 2 hombres que jalaban sus cajas. Me lancé hacia él y juntos retrocedimos hasta una calle lateral. Pero incluso ahí había saqueadores. Un joven con mochila pasó corriendo y me arrancó la mochila de la mano. Fue un acto reflejo. Lo seguí. No pensaba en el riesgo, solo en que ahí llevaba todo el dinero de la semana. Lo alcancé a la mitad de la calle y le grité que me la devolviera. Me miró un segundo, con una sonrisa burlona, y siguió corriendo. Iba a dejarlo ir, pero entonces se metió en una calle sin salida. Apreté el paso, decidido a recuperarla. Lo encontré forcejeando con la cremallera, como si quisiera ver rápido qué había adentro. Sin pensarlo, lo empujé contra la pared. Fue un error. 2 más aparecieron de la nada, saliendo de una puerta. Uno me golpeó en el costado con algo duro. Caí al suelo, sintiendo cómo me faltaba el aire. El que tenía mi mochila se la echó al hombro y salieron corriendo juntos. Me quedé unos segundos tirado, con la vista nublada. No sabía si era por el golpe o por el miedo. Logré ponerme de pie y regresar al tianguis tambaleando. El caos seguía, aunque se escuchaban sirenas cada vez más cerca.
Algunos saqueadores huían con bolsas llenas. Otros, más violentos, se enfrentaban a los pocos policías que habían llegado. Cuando todo terminó, el tianguis era irreconocible. Puestos destruidos, mercancía tirada y pisoteada, gente llorando o buscando a sus familiares. Encontré a Iván sentado en la banqueta, con la ceja abierta y las manos llenas de raspones. ¿Estás bien?, le pregunté, casi sin voz. Sí, pero no quedó nada. Esa fue la última vez que trabajamos en San Felipe. Nunca supimos si aquello fue algo organizado o solo un estallido de violencia espontáneo. Lo que sí supe es que, en cuestión de minutos, un lugar que siempre había sido parte de mi vida se convirtió en una zona de guerra, y que no importa cuántas lonas pongas o cuántas chamarras cuelgues, si una turba decide arrasar, no hay nada que la detenga.